Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrevista sobre el acontecer local aquí en su diario El Rancagüino. Y puede seguirnos obviamente a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Como ha sido parte de este ciclo, estamos conversando con los distintos candidatos a consejero constitucional. Esta vez nos encontramos con Miguel Litín, que viene en este rol, el de candidato, y no en el de cineasta, que donde más lo conocíamos. ¿Cómo estás, don ¿Qué Miguel? tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Esto muy bonito el estudio, me gusta mucho este ambiente. Y te agradezco mucho la posibilidad de poder conversar directamente con la gente esta tarde. Bueno, si usted dice que está bonito el estudio, habrá que creerle porque es No, más de cine. es muy bonito el color y todo, está, no, está muy agradable el sitio, muy agradable. Y entonces partamos por la pregunta, ¿por qué salir del cine, del Instituto de Altos Estudios que tiene la universidad y tomar este camino de ser candidato a consejero constitucional? Bueno, en primer lugar no estoy dejando el cine porque inmediatamente que termine la campaña, que asuma y que cumpla con los deberes míos como constituyente, si la gente me elige, entonces regreso al cine a filmar una película que ya la tengo preparada. Y en cuanto al instituto, he pedido permiso sin goce de sueldo y después voy a continuar porque es algo que me importa mucho a mí y que usted lo sabe muy bien, que es la formación de nuevos cineastas, de nuevas generaciones. ¿Y el por qué? Porque tomando en cuenta mi trayectoria, he tenido que ver mucho que ver con otras constituciones, por ejemplo con los pactos de la Moncloa, que en España dio curso a lo que es la nueva constitución española, que ha estabilizado a España y le ha permitido años de mucho éxito económico, cultural, político, porque conozco muy bien las enmiendas que se hicieron en la Quinta República en Francia, porque he estado en otros procesos constituyentes y porque además, aparte de ser cine, siempre me aficionaron mucho las constituciones, tanto así que de las 24 constituciones que se han establecido en Chile, más o menos, las conozco todas y muy bien. Entonces, bueno, lo que nos decía va a ser un paréntesis para, como cineasta para poder abordar este tema. Pero entrando ya un poco más en materia, eh, ¿qué opina que se deberían hacer, por ejemplo, cambios en la Constitución sobre temas de regionalización, por ejemplo? Pero, por ejemplo, hay que descentralizar, eso es tarea prioritaria, absolutamente. Yo soy de esta región, yo nací en Palmilla, estudié en Santa Cruz, en San Fernando, luego trabajé en Rancagua, luego ahora he estado en todo este proceso del instituto y de la universidad, y sé que es fundamental descentralizar. Somos casi un país casi del nivel de Europa, ¿no? La misma región. Y por lo tanto tenemos urgencia y es necesario tener más autonomía y es necesario tener más recursos y es necesario darle más la oportunidad a las personas, a la gente, a los jóvenes para que accedan a todos los niveles económicos, sociales y culturales que deben tener todos los chilenos. Y creo entonces que yo puedo aportar a ese proceso tomando en cuenta el bien común. Y en términos concretos, o sea, ¿qué le gustaría en este sentido para descentralizar? Porque desde que tengo uso de razón siempre se habla de Siempre hemos hecho. descentralización. Claro, yo también, justamente hay que constituir dentro de la constitución y las reglas nuevas un marco que permita que haya mayor autonomía y que los recursos del Estado no se centralicen solamente en la capital, sino que se extiendan a todo el país, sobre todo llegue a nuestra región y llegue hasta el último rincón, Halcones, Marchihue, Peralillo, es decir, Mayo, es decir, a todas partes de una manera más equitativa. Y eso sería, no sé, entregándole más atribuciones, por ejemplo, al Consejo Regional, al gobernador, manteniendo los delegados presidenciales. A todas las autoridades y sobre todo también a los gremios, sobre todo también a las universidades, a los colegios, sumar a todo la institucionalidad deportiva que hay en nuestras regiones, no solo los clubes profesionales, sino la gente, los niños que están estudiando fútbol en la escuela, los niños que quieren saber más de deporte, más de tenis, los niños que quieren además incorporarse culturalmente a la creación, al deporte, a todas las actividades del país. Yo siento que nosotros vivimos en una postergación permanente. Y por eso mismo, conociendo el mundo como lo he conocido, y regresando a Chile y regresando a mi aldea, a Palmilla,
me doy cuenta que seguimos siendo muy centralizados a pesar de los discursos. No ha habido efectivamente una descentralización en lo cultural, en lo político y en lo económico. Y una descentralización también local, o sea, porque nosotros reclamamos de Santiago, pero de Palmilla reclaman de Rancagua. Claro que sí, efectivamente, porque se va creando un círculo vicioso, porque todo el mundo de la zona dice, bueno, todo es Rancagua, 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 aunque no sea así, ¿no? Porque no es así, efectivamente. Pero entonces hay que expandir todos los poderes y todos los derechos, ¿ah? Y todas las comunicaciones a todo el país. Desde Rancagua, evidentemente que es una gran ciudad, es una gran capital. San Fernando también lo es, pero ¿por qué no lo va a hacer Rengo? ¿Y por qué no también Nancagua? ¿Y por qué no Cunaco? ¿Por qué no Placilla? Es decir, integramos y hagamos grande a Chile. Esta es una tarea grande e importante que ojalá se finalice en esta generación. ¿Y cómo se plasma todos esos sueños, todo ese entusiasmo en algo como que es tan poco visible que es una constitución? ¿No? ¿Cómo se Bueno, plasma en el papel? los derechos de las regiones, establecer punto a punto el derecho de toda región a ser parte integral del país, parte integral de su proceso político, económico, cultural. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, si llegamos a lo cultural, usted se da cuenta que hay un desmedro muy grande en nuestra región en relación a lo cultural, porque todos los recursos están en Santiago. ¿Dónde están los recursos aquí para que la gente haga cine, haga teatro, haga poesía, teniendo el talento que hay en nuestra zona para eso? ¿No? Y la cultura nuestra está como aplastada por el cemento. Hay que hacerla surgir y así hacemos crecer el país, dando más facilidad en las escuelas, en los colegios, que los niños puedan estudiar música, que puedan llegar a tener el acceso a la composición y a la creación. Es decir, somos el país también. Y eso hay que hablarlo fuerte, y Y, con man- resiedumbre y con decisión. y manteniendo o eliminando a los delegados presidenciales. Mire, ese es un problema más bien jurídico que de la Constitución. Yo la verdad es que no lo tengo suficientemente claro, porque si el país está constituido ya por autoridades elegidas directamente por el pueblo, ¿para qué duplicar ese poder? ¿Para qué? No tendría sentido, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que en Chile se duplican. ¿Por qué ahora duplican o triplican, por ejemplo, los poderes de la nueva constitución? Hay un experto que los elige, los designan. Volvemos al mismo círculo de los designados, de los senadores designados. Otra composición que dice aceptamos o no lo que se proponga. Y los terceros, que es el último proceso, que son los elegidos por el pueblo, los elegidos por la democracia. Chile es un país democrático y eso hay que respetarlo y evitar esos choques de poderes paralelos. Y esto va a ocurrir sin lugar a dudas. Bueno, también ocurre a nivel de los Ceremi, porque los Ceremi, si bien tienen su campo de acción en la región, finalmente dependen del poder central. Bueno, dependen del poder central, pero al mismo tiempo no tienen recursos. Entonces, bueno, tendría que escuchar a la ciudadanía y aceptar los proyectos y llevarlos adelante. O sea, también tendríamos que exigir mayor eficiencia a todos los niveles, pero tampoco llenarnos de papeles, como hacen, por ejemplo, en algunos concursos públicos. Hay expertos para llenar papeles ahora. Entonces la gente que quiere, o las agrupaciones que quieren postular algo, tienen que contratar a un profesional para que llene los papeles. Hay que simplificar. Tenemos que llegar a ser un país moderno. Hay que modernizar Chile y por eso que tiene sentido la nueva constitución. Por lo que dice, entonces entiendo que también le gustaría una constitución no tan amplia, pero sino más pequeña, pero más simple, Más, más entendible. absolutamente. Lo primero que hay que decir, Chile es un Estado único, soberano, con una bandera, con una... todos vivimos acá y no hay duplicación en eso. La gente que tiene su casa es propia. La gente que tiene el derecho al agua, a sembrar. Hay que crear también la condición de que somos una zona agrícola, aparte de minera, y de que en esta zona hay que plantar alimentos para Chile. Y eso es muy importante, es nuestra responsabilidad, pero tienen que estar los elementos de autonomía necesarios, los recursos para poder hacerlo. Y bueno, siguiendo el tema de la regionalización y pensando que la constitución en realidad se puede pensar todo, mantener la misma estructura regional o de repente, no sé, por ejemplo,
Navidad, que tiene más vinculación con Santo Domingo, o reconfigurar los territorios? Puede ser configurado de acuerdo a la lógica y a la razón, y de acuerdo también al deseo de la gente, pero dentro de una constitución que todos entendamos en forma muy clara. Mire lo que pasó antes. Antes decía, pero si esto de la casa propia no está claro, uno le explicaba a la gente, oye, no, si no, pero si la gente no lo entiende, es suficiente, porque la constitución no es de expertos, la constitución es de la gente, para la gente y por la gente. Entonces que se explique por sí misma, no que haya que Absoluta. interpretarla. Exactamente. Usted lo ha dicho muy, pero muy bien. Que se explique por sí. No hay necesidad de explicarla, efectivamente. Esa es una de mis propuestas, esa es una de mis obsesiones. Quiero contribuir, a partir de todo lo que conozco de las constituciones, tanto nacionales como internacionales, a que la gente la sienta propia y la entienda y la defienda. Muchas gracias entonces, don Miguel, por esta entrevista. Bueno, usted sabe que los tiempos son más cortos en estos formatos televisivos, pero muchas gracias por esta entrevista y por darnos a conocer un poco su pensamiento de cara a la elección próxima que vamos a tener. Yo le agradezco mucho, han sido minutos preciosos para mí, para poder expresar realmente mi pensamiento y que la gente entienda que tengo una mirada amplia, una mirada de Estado. Nosotros acá no vamos a representar sectores, sino que hay que representar al país y que el país se entusiasme con su nueva constitución, que es como su carnet de identidad. Muchas gracias entonces, don Miguel, por esta Gracias a usted. entrevista. Muy amable.